La editorial de la UNED acaba de publicar una obra llamada Utopías de Quietud, de Denis Arias. Pero para hablarnos sobre este tema, invitamos al historiador costarricense Rafael Méndez. El tema es el nazismo en Costa Rica. Es por eso que lo invitamos a acompañarnos en la siguiente media hora en Punto y Coma. Denis Arias Mora labora como profesor e investigador en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Sus investigaciones giran en torno a la historia intelectual y la política de nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Para comprender el nazismo en Costa Rica, vamos primero a tratar de entender las posibilidades que llevaron a los nazis al poder en Alemania. Llama la atención en este texto de Denis Arias, me parece que es un trabajo precursor en Costa Rica sobre la temática del nazismo, que precisamente una de las condiciones históricas que facilitaron el ascenso del nazismo en Europa a partir de la década de los 30 fue el contexto histórico que aborda la obra desde los años de la Primera Guerra Mundial y particularmente lo que tuvo que ver directamente con la firma del Tratado de Versalles. Diversos historiadores, tanto nacionales como internacionales, han coincidido en el efecto determinante que las condiciones del Tratado de Versalles, que las condiciones que los aliados impusieron a Alemania, determinando, por ejemplo, a Alemania como culpable directo de la Primera Guerra Mundial, asignándole una serie de restricciones en carácter de presupuesto, del volumen del ejército, de los pagos de indemnizaciones de guerra. Es decir, Alemania con el Tratado de Versalles recibió una ofensa pública, recibió directamente una sanción pública y un tipo de humillación del que fue objeto a nivel internacional después de haber sido una de las potencias de más puja y de más ascenso desde fines del siglo XIX. Esas condiciones de decadencia, de humillación pública, de deterioro social, sumado a un proceso de ebullición social en la que Alemania llegó a sumar entre 5 y 7 millones de hombres sin trabajo, de hombres en paro, que lo señala muy bien el texto, crearon las condiciones propicias, el momento propicio para que naciera un tipo de cultura de carácter autoritaria, de carácter totalitario. Fue tal el nivel de caos que provocó la suma de la humillación pública de que fue objeto Alemania con Versalles, más la cantidad de desempleo generado por la crisis del 29, que fueron como caldo de cultivo adecuado para que en ese contexto de caos surgiera un discurso y a su vez un protagonista de ese discurso, que en este caso era Adolfo Hitler, que posibilitaron el ascenso de un discurso conciliador, totalitario, imponente, que pretendía recuperar los viejos vestigios del imperio alemán y que le dieron a la gente un tipo de insumo, de alimento, que le dieron a Hitler también un poder absoluto, un poder impresionante. El discurso de Hitler en el que se pretendía recuperar la vieja Alemania, la Alemania gloriosa, la Alemania del siglo XIX, y tratar de sentar los precedentes de una nueva Alemania, de una Alemania remozada, de una Alemania virtuosa, salida de las cenizas, creó grandes expectativas entre la población, creó grandes expectativas entre los desempleados y claro, propició una escalada creciente de Hitler en la cabeza de Alemania y tras de sí del nacionalsocialismo como nuevo movimiento que emergió de la crisis y de las cenizas en las que había quedado Alemania posterior al Tratado de Versalles y posterior a la crisis del 29-33. La Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 afectaron enormemente a Costa Rica y a toda la región centroamericana. Los dos acontecimientos que se señalan, tanto la Primera Guerra Mundial como la crisis del 29, provocaron efectos disímiles en Costa Rica y Centroamérica. En la mayoría de los países de Centroamérica fueron el momento, las condiciones propicias para crear el ascenso de dictadores, de figuras autoritarias en el poder. El caso de Costa Rica no fue ese. En nuestro país propició que nuestro Estado, que era de carácter liberal en su mayoría, ajeno a las intervenciones, propiciara o generara mayor intervención en ciertas materias. El caso más representativo es el caso de Alfredo González Flores en 1914,
en el que la crisis misma provocó la intervención generando o estableciendo la reforma tributaria, creando un banco internacional, que a la larga la misma reforma provocó el golpe de Estado en el que cayó Alfredo González Flores en 1917. Y la misma crisis del 29 llegó a Costa Rica a provocar la creación del Instituto del Café. Es decir, las crisis lo que generaron en nuestro país fueron un tipo de intervención del Estado liberal en materia económica, situación que hasta entonces el Estado había sido bastante ajeno en esa materia. ¿Se puede establecer alguna relación entre la situación migratoria del Estado costarricense y el antisemitismo? Es un asunto interesante que plantea el texto de Denis Arias en este particular. Costa Rica desde fines del siglo XIX ya venía estableciendo una serie de políticas en materia racial y en materia migratoria. Lo había hecho, por ejemplo, con la presencia china en el siglo XIX, habían algunos vestigios sobre la presencia italiana en este periodo, y en general había una política bastante restrictiva sobre la población negra y la construcción de ferrocarriles desde fines del siglo XIX. Lo que uno evidencia a partir de los años 30 con la lectura de Utopías de Quietud es que se ve fortalecida esta nueva preocupación sobre el tema racial y el tema antisemita con la llegada a nuestro país a partir de los 30, insisto, de oleadas de judíos de origen polaco a territorios costarricenses en los 30, que venían desplazándose hacia nuestro territorio, resultado de la creciente animadversión que las políticas autoritarias y antisemitas estaban manifestando en Europa. Estos judíos que arribaron a Costa Rica en los 30, que se dedicaron mucho al comercio al por menor, al comercio a crédito, a partir de lo cual hemos conocido los típicos polacos que proceden de este periodo, provocaron curiosamente la reacción de los directores comerciales costarricenses, de la Cámara de Comercio costarricense. Arias señala datos muy interesantes en el libro en la que hay manifestaciones de la Cámara de Comercio contra la presencia excesiva de población judía que venía a dedicarse a actividades comerciales en el país y que de alguna forma resentían en el plano comercial a los elementos criollos dedicados a esta materia. Escuchemos al historiador Rafael Méndez hablándonos sobre el tema del anticomunismo en la política costarricense de la década de 1930. Los 30 traen la confluencia de distintos factores. Uno observa en los 30 una reacción antisemita en algunos casos, pero también observa uno una creciente animadversión contra la presencia del comunismo en territorio costarricense. Recordemos que el Partido Comunista había sido establecido en 1931, el Partido Comunista en las figuras de Manuel Mora y particularmente de Carlos Luis Fallas habían tenido una participación muy activa en la huelga de 1934, la famosa huelga bananera de 1934, y sumado esto a la Guerra Fría que se vivía a nivel internacional, a la disputa por el poder que estaba sostenida entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la élite local, la dirigencia política local trasladó mucho de esto, y en el discurso de muchos de los dirigentes políticos, de los presidentes de entonces, uno observa un verbo anticomunista muy efusivo, muy constante, muy permanente en relación con el desorden que en buena teoría venían a provocar los comunistas, con la falta de disciplina y con el caos social que traía consigo la política comunista. De ahí que los principales afectados en ese sentido fueron, en principio, el Partido Comunista establecido en el 31 y los representantes de este partido que comenzaron a llegar de forma lenta pero progresiva a las diputaciones en el Congreso de la República. Matemática, química, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, historia, lingüística, pedagogía, psicología, ética. Las mejores producciones audiovisuales de la UNED, ahora en Internet. Audiovisuales en línea. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr.
¿Tuvieron el nazismo y el fascismo europeo alguna injerencia en el discurso político de Costa Rica? Los 30, que es el periodo en el que Denis Arias presenta su estudio en Utopías de Quietud, me parece que ofrece evidencias bien interesantes sobre el impacto que la política internacional generada desde Alemania e Italia estaba teniendo en algunos de los dirigentes criollos costarricenses de entonces. Esto es particularmente interesante porque el estudio que se hace de los debates que se encienden en el periódico La Tribuna de Costa Rica, que era quizá el medio de prensa más de moda, más importante de entonces, y de circulación más general, refleja que el tema del nazismo, que el tema del antisemitismo, que el tema del fascismo y las persecuciones de que eran objetos y las arbitrariedades que cometían en Europa no eran asuntos desconocidos entre los locales. Es decir, nuestros dirigentes no podían arguir candidez, no podían arguir desconocimiento acerca del alcance que las políticas autoritarias y totalitaristas que estaban teniendo alemanes e italianos en los 30 tenían en ese momento. Y curiosamente mucho de ese discurso se prolongó al verbo de nuestros dirigentes, que veían en Alemania o en Italia aspectos fundamentales como orden, como disciplina, y que lo contraponían usualmente en su discurso al desorden, a la indisciplina y al caos que ocasionaba el anticomunismo. Entonces uno observa esa doble situación de una admiración hacia el orden y la disciplina establecida por aquello que lo representaba, en este caso el pensamiento nazi y fascista, y por otro la antítesis de esto, que era el anticomunismo, que también formaba parte del verbo de los dirigentes criollos y en un contexto mayor de la Guerra Fría. Se afirma que el presidente León Cortés tenía alguna cercanía con el tema del nazismo y el fascismo, que el mismo historiador Rafael Méndez nos lo aclare. El caso de León Cortés es muy interesante y Arias dedica un capítulo en este particular a su figura porque representó como el punto de encuentro, el punto álgido previo a la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Cortés gobierna Costa Rica de 1936 a 1940 y este es un punto máximo de expansión del nazismo y el fascismo en Europa y es el periodo inmediatamente previo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Cortés tenía antecedentes fundamentales que le daban cierta tonalidad autoritaria. Arias señala en el texto, por ejemplo, que Cortés ya había sido gobernante y director de plaza de Alajuela durante la mayor parte de la tiranía de los Tinoco, el gobierno interventor de los Tinoco, del 17 al 19, y ya como encargado de estos había demostrado poses y actitudes muy autoritarias desde entonces. Lo otro es que ya hay casos muy interesantes. En 1937, por ejemplo, Cortés había expulsado a Joaquín García Monge como director de la Biblioteca Nacional de Costa Rica y había aplicado serias restricciones al repertorio americano, un medio de una reconocidísima autoridad a nivel internacional, había aplicado restricciones al repertorio americano porque don Joaquín García Monge y por medio de sus colaboradores habían expresado molestias y cuestionamientos al régimen fascista italiano. Entonces, en Cortés uno encuentra eso, no es el típico autoritario o totalitario centroamericano, pero sí en él se evidencian rasgos característicos de una figura que no era ajena al pensamiento fascista, que no le era indiferente y algunas de sus acciones suelen evidenciar ese tipo de afinidad que tenía en ese periodo particular, que es la etapa inmediatamente previa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es un asunto interesante, pero el texto es una buena invitación a su lectura. Refleja que en algún momento León Cortés, previo a la Primera Guerra Mundial, recibió reconocimientos directos a nivel internacional y algunos de sus delegados recibieron sendos reconocimientos en Europa de parte de quienes estaban llevando adelante el movimiento nazista y fascista. Esto refleja un nivel de afinidad particularmente interesante de un gobierno que algunos han catalogado hasta ahora como un periodo transitorio hacia el reformismo o que otros han señalado como que León Cortés no tenía conocimiento o que la admiración que Cortés sentía por el fascismo era propia de un contexto que se vivía en América Central. Pero tal cuestión me parece muy bien abordada en el texto porque demuestra que desde antes
tanto Cortés como la clase dirigente costarricense conocía por los medios de prensa del alcance que las medidas represivas que tanto el nazismo como el fascismo estaban teniendo en Europa, y que parte de eso se evidenció por la oleada de migrantes de origen judío hacia territorios costarricenses y centroamericanos en el mismo periodo en que estaban dándose políticas migratorias represivas en Europa de entonces. Se asegura en este libro de Denis Arias que algunos costarricenses tenían cierta simpatía con el tema del nazismo, hasta el punto en el que vestían a sus hijos con uniformes del ejército alemán. Sobre la presencia alemana en Costa Rica hay elementos interesantes, porque de las colonias existentes en nuestro país desde el siglo XIX, desde que se da la independencia, la alemana era de las que gozaba de más prestigio, de más trayectoria. Se habían dado intentos de colonización agrícola y demás, y en general los alemanes tenían mucho prestigio en Costa Rica. Teníamos alemanes que habían sido cafetaleros costarricenses, que habían sido propugnadores de carreteras en Costa Rica, que habían impulsado importantes proyectos, y de hecho desde fines del siglo XIX muchas de nuestras importaciones, procedían de Alemania. De tal forma que la colonia alemana en Costa Rica tenía mucha trayectoria, mucho prestigio, y había sido parte de un auge directamente en nuestro medio. Es este aspecto uno de los interesantes, porque precisamente tanto la colonia alemana como buena parte de la ciudadanía costarricense van a encontrar cierto grado de admiración hacia las políticas alemanas expansivas, que veían en Hitler como un restaurador del orden, como un recuperador de la economía alemana, y que lo veían en contraposición a la crisis y a los periodos de caos económico y social que vivía Alemania antes del ascenso de Hitler. Hitler representó durante este periodo de los años 30 como un nivel de admiración hacia sus políticas, hacia la intervención de Estado, hacia el crecimiento del Estado alemán, hacia el poder que estaba recuperando Alemania en ese momento. De ahí que no sea de extrañar que buena parte de la colonia alemana y de la ciudadanía costarricense se vieron embelesados por el poder alemán y por lo que representaba la figura de Hitler en esta nueva etapa. Y no fue sino un sector más reducido, un sector intelectualizado, no asociado a los intereses políticos de la clase dominante costarricense, los que presentaron diversos tipos de denuncias y cuestionamientos hacia ese embelezamiento y hacia esa atracción de que formaba buena parte de la sociedad costarricense hacia los intereses alemanes en territorio costarricense. En la colección Letras Nacionales acaban de ser publicadas dos novedades. Una es Repertorio Poético, de Justo Facio, que incluye la obra poética de Facio, quien previamente publicó Mis versos en repertorio poético. Además, reúne poemas aparecidos en diferentes medios y con ensayos y crónicas de una época que redondea la figura de este ilustre autor. La EUNED presenta el libro Pulguita Pulgar, Cuentos ticos con sal y pimienta, de Leonardo Vega. Esta fue la primera obra picaresca de Costa Rica, que en su momento causó gran revuelo en la conservadora sociedad rural. Un texto innovador desde un punto de vista estilístico y cuya influencia se haría sentir en décadas posteriores. Matemática, química, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias agrarias, ciencias tecnológicas, historia, lingüística, pedagogía, psicología, ética. Las mejores producciones audiovisuales de la UNED, ahora en Internet. Audiovisuales en línea. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. El tema del nacionalsocialismo generalmente evoca una curiosidad no muy lejana al morbo.
interés producido por un dejo de fascinación ante tanto poder y destrucción reunidos en un hecho histórico, como por una interrogación constante acerca de cómo pudo llegar a ser posible. En general, la recepción que tuvo el nazismo entre la intelectualidad de izquierda en el país fue de acendrada crítica. Sin embargo, la metáfora fáustica atraviesa la trayectoria de esos intelectuales quienes, confrontando la cuestión nazi y la tónica autoritaria y caudillista que inspiraba localmente, revelaron cuánto de las tendencias que objetaban cruzaba sus propias ideas y prácticas en el escenario político antifascista. Joaquín García Monge, Mario Sancho, Carmen Lira y después Carlos Luis Fallas y otros grandes personajes que representaban a la intelectualidad de esa época en el tema del antifascismo en nuestro país. Hay una serie de figuras que usted menciona que se venían de una forma u otra cuestionando el orden imperante en Costa Rica. Incluso antes del tema fascista o el tema nazista, antes de la cuestión antisemita, habían individuos que desde fines del siglo XIX, pero particularmente durante las 3 primeras décadas del siglo XX, venían cuestionando e impugnando el orden liberal costarricense. García Monge, por medio del repertorio americano, Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, Carmen Lira y toda una serie de brillantes intelectuales de izquierda asociados, por ejemplo, con publicación como Trabajo, que es un texto, es un medio muy trabajado en este libro, y otros individuos, Sancho en este caso, Vicente Sáenz. Había una serie de intelectuales que confluyeron en distintas preocupaciones alrededor de cómo funcionaba el orden liberal en Costa Rica y de las desigualdades que generaba el liberalismo en nuestro medio. Lo interesante es que la mayoría de ellas durante los años 30 coinciden de forma impresionante en torno al tema antisemita y al peligro que representaba la presencia alemana representada o dirigida de forma directa por los intereses nazis en territorio costarricense. Uno encuentra que las voces disidentes en relación con el tema alemán y con el tema antisemita en Costa Rica proceden de la intelectualidad de izquierda o bien de un conjunto de intelectuales que confluían en preocupaciones de orden social, de orden político, alrededor de cómo estaba organizando el Estado costarricense su economía y de cómo las políticas alemanas e italianas influían de forma directa sobre el discurso de la clase política costarricense. Y en ese sentido, el mayor mérito de la izquierda costarricense y de la intelectualidad asociada a ella fue denunciar por medios de prensa, por medios culturales y por distintos medios, cómo esa presencia estaba trayendo consigo tremendas preocupaciones, tremendas dilaciones y en general problemas asociados a la actitud que la clase dominante costarricense, que la clase poderosa, que la clase política estaba teniendo con las políticas alemanas e italianas en territorio costarricense durante los años 30 del siglo XX. ¿Y cómo se manifiesta el antifascismo en Costa Rica a partir de la década de 1940? A partir de 1940, lo plantea Denis Arias de forma muy clara, hay como un viraje total en relación con quienes hasta entonces cuestionaban la presencia alemana en territorio costarricense y aquellos que hasta ese momento habían sentido una admiración particular al régimen. Y eso tiene que ver con que también a nivel internacional hay un viraje en la política internacional. La declaración de guerra a partir de 1939 por parte de Alemania, la creciente invasión de que son objetos naciones en Europa, provocó un alineamiento de intereses de antiguos enemigos, caso de la Unión Soviética con los Estados Unidos. Y tal cambio generó también modificaciones en el escenario costarricense. Es decir, ahí encontramos nosotros que aquellos que hasta entonces admiraban, que aquello que hasta entonces era atento, o aquello que hasta ese momento era objeto de culto, se convierte a partir de la década de los 40, a partir de sus inicios y en plena guerra, en objeto de crítica. Se convierte, como lo señala el libro de Denis Arias, en objeto de monstruo, en un cuestionamiento total, y lo que uno observa es un viraje, una modificación en el discurso de aquellos que apoyaban hasta entonces, y tanto es así que a la larga ese tipo de cosas propiciaron el alineamiento que tuvieron el Partido Comunista, la Iglesia Católica
y el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Eso ya escapa un poco al estudio del libro que termina en 1943, pero es resultado directo de ese realineamiento de fuerzas, de discursos y de ideas que se tenía en torno a la nueva realidad que reflejaba Alemania e Italia en las figuras de Mussolini y Hitler en pleno periodo de la guerra a partir de los años 40, que era una realidad muy distinta que la que estábamos viviendo en la década de los 30, que era una década más de promesas, de vender ideas, de vender ideales, que se evidenciaron de forma dramáticamente distinta al inicio de la década de los 40 con la Segunda Guerra Mundial. Si usted quiere investigar más sobre este interesante tema del nazismo en Costa Rica, recuerde el nombre del libro, Utopías de Quietud, de Denis Arias. Está en la librería de la UNED y se lo recomendamos en Ponte Pop.